Buenas tardes y bienvenidos, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, a un nuevo encuentro digital desde aquí, desde nuestras instalaciones, abriendo semana en esta última del mes de marzo, apasionante sin duda si la miramos desde el prisma, desde la óptica del Partido Socialista, y después de unos últimos días que han sido frenéticos, tanto aquí en lo que ha sido la ciudad de Albacete como a nivel nacional en torno al PSOE. A ello nos dedicamos en la última entrevista de la semana pasada. Recordarán que aquí nos acompañaba el coordinador provincial, de alguna manera se encarga de llevar o de encabezar todo lo relativo a ese grupo de trabajo en apoyo a Susana Díaz, Emilio Sáez. Y hoy vamos a hacer lo propio, en este caso con la plataforma que surgía concretamente el 16 de marzo, hace apenas 2 semanas, en esta misma ciudad, bajo el nombre Somos Socialistas, en apoyo al que fuese último secretario general del partido, Pedro Sánchez, que además estuvo este pasado jueves en Albacete, en una cita multitudinaria en el Paranif Universitario, de la que sin duda también vamos a hablar con nuestro protagonista. Así que Dios mediante, y disculpándome sobre todo por la voz que tengo en esta tarde, y espero que así me lo disculpen ustedes y nuestro protagonista, vamos a conversar unos minutos seguro interesantes con Francho Tierraseca, que es, como digo, uno de los miembros de esa numerosa plataforma también en apoyo a Pedro Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido, ¿qué tal está? Gracias, muy bien. Muchísimas noticias, ¿no? Muy ocupado, con mucho trabajo, pero un trabajo ilusionante, por lo tanto lo hacemos a gusto. Muchas novedades casi a cada hora en torno al Partido Socialista y a lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. Por ejemplo, una de ellas, hoy se baraja ya una más que posible fecha para lo que serían esas primarias, 21 de mayo, todo apunta a que el viernes de esta semana quede ya perfilada esa fecha como las primarias. Imagino que para ustedes demasiado tarde, ¿no? La fecha muy lejana. Sí, es cierto que nosotros defendimos desde el mismo 1 de octubre, del famoso Comité Federal, en el que Pedro Sánchez renunció a la Secretaría General. Nosotros pedíamos congreso y primarias lo antes posible, sobre todo porque creíamos que no podíamos alargar una situación en la que el Partido Socialista estuviera sin liderazgo ninguno, además en una situación en que estaba pendiente la investidura del presidente del gobierno, y por lo tanto la gestora decidió en aquel momento alargar mucho el proceso, y parece que por fin este fin de semana tendremos fecha de las primarias y por lo tanto el trabajo se acelera. Nosotros no hemos descansado desde hace meses porque hemos venido trabajando en la reivindicación de ese congreso y primarias ya, que es lo que reivindicábamos. Y a partir de ahora, ya con una fecha concreta, estaremos al lado de los militantes y las militantes para poder llevar a cabo las primarias del Partido Socialista y que podamos elegir en libertad un secretario general. También este fin de semana, en ese Comité Federal del 1 de abril, se va a convocar formalmente el 39º Congreso Ordinario del PSOE. Y además, importante subrayar que será ese día cuando se va a cerrar el censo de militantes que puedan participar. Aquellos, apunta, que estén al corriente de pago. Y aquí tengo que hilar necesariamente con una de las reivindicaciones también, de las mayores denuncias que ha hecho la plataforma en estos últimos tiempos aquí en Albacete. Porque ya se explicaba en su momento que había una situación cuando menos extraña en relación a casi 200 aspirantes a ser militantes del Partido Socialista de la provincia de Albacete, y cuya situación estaba absolutamente congelada, porque se había cerrado ese censo en la provincia de Albacete. ¿Qué va a pasar al respecto de ese grupo de personas, habida cuenta de que parece que el 1 de abril se va a cerrar la posibilidad de que pueda haber más gente que pueda participar de ese proceso de primarias? Sí, nosotros además habíamos hecho un llamamiento a partir del Comité Federal del 1 de octubre, en el cual le comentábamos a la gente que aquí no sobra nadie, en el Partido Socialista no sobra nadie, al revés. Todos aquellos ciudadanos que quisieran incorporarse al Partido Socialista, todos aquellos socialistas de corazón que participaban además como interventores, como apoderados en las elecciones en nombre del Partido Socialista, pero que no eran militantes, pudieran ingresar en el Partido Socialista con pleno derecho, ¿no? Sobre todo para participar en este gran proceso de elección del secretario general por primarias. Y es verdad también que se produce una situación inédita, anómala, en la provincia de Albacete. Es decir, Albacete es la única provincia en la cual el censo o las nuevas afiliaciones se han bloqueado. Se han bloqueado por parte de la comisión gestora,
Se han bloqueado además sin argumento alguno, porque el único argumento es que se estaban produciendo muchas afiliaciones y realmente pues, ese argumento no aparece en ningún sitio en los estatutos ni en nuestro reglamento interior, ¿no? Por lo tanto, era una situación inédita. El secretario de organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha decidió pedir a la gestora que se bloquearan y la gestora bloqueó esas nuevas afiliaciones. Por lo tanto, la situación es absolutamente anómala. Y además que se produzca en Albacete, la única provincia en la que, pues, al parecer, no apoyamos mayoritariamente a Susana Díaz, sino que al revés, se apoya a Pedro Sánchez, pues nos preocupa. Nosotros vamos a luchar hasta el final porque esas personas sean militantes de pleno derecho, para nosotros lo son, y en todo caso tenemos a nuestros equipos jurídicos y además con el equipo a nivel nacional de Pedro Sánchez estamos luchando pues, para que se le reconozca lo que por derecho le corresponde, y es ser militante del Partido Socialista con todas las de la ley, y lo vamos a seguir peleando. ¿Qué le pareció la respuesta que dio sobre este asunto en concreto el secretario general de la agrupación local de Albacete? En teoría explicó lo que era la postura de la agrupación para salir al paso de las críticas sobre la posible actuación negligente que podían haber llevado a cabo. No sé hasta qué punto esa explicación explicó o más bien dejó un poco en la sombra detalles con respecto a lo sucedido. Hombre, además fue una contradicción las declaraciones que realizó Modesto Belinchón, el secretario general de la agrupación local de Albacete, porque su propia ejecutiva y él mismo, a todas esas peticiones de afiliación, que en Albacete ciudad son más de 100, se presentaron una a una en la agrupación local, en la Casa del Pueblo, de la calle Pedro Coca, y su propia ejecutiva, la ejecutiva local del PSOE en Albacete, les dio el visto bueno. Dio el visto bueno una a una de esas más de 100 afiliaciones y además las enviaron a Ferraz, a la sede nacional, con el fin de que se integraran como militantes. Por lo tanto, no podemos entender por qué, unos días después de que la ejecutiva local les diera el visto bueno, entonces parece que entonces ya no valían esas afiliaciones o tenían algún defecto, ¿no? Si hubieran tenido algún defecto, la propia ejecutiva es la responsable de solucionar esos defectos poniéndose en contacto con esos posibles militantes y solucionarlos. Por lo tanto, pues no confiamos mucho en la ejecutiva local cuando les da el visto bueno y al mismo tiempo desde la gestora se les bloquea. Y cuando el propio Modesto Belinchón actúa como el brazo ejecutor de la gestora aquí en la agrupación local de Albacete, impidiendo que sigan adelante esas peticiones de afiliación. Y sobre esa explicación que él señalaba de que esas peticiones habían llegado de la manera inadecuada directamente a Ferraz a finales de septiembre, ¿qué se puede decir? Porque luego explicaban también aquí en una tertulia algunos de sus compañeros que perfectamente se puede hacer así la afiliación al Partido Socialista, que no es necesario ir a la agrupación local. En verdad, en los estatutos, ¿qué pasos hay que seguir? Sí, bueno, realmente los estatutos del Partido Socialista lo que señalan es que las afiliaciones se hacen en el Partido Socialista, sea en Albacete o sea en Ferraz. Lo preocupante es que se hicieran en el Partido Popular, pero se hacen en una sede del Partido Socialista, ¿no? Y en todo caso, todas y cada una de las afiliaciones que se han bloqueado se han presentado por los interesados en la Casa del Pueblo, aquí en Albacete. Es decir, no estamos hablando de que aparezcan en Ferraz o aparezca un listado, sino que las afiliaciones se han presentado aquí, en Albacete. Y es más, la ejecutiva local de la agrupación local de Albacete, del PSOE, les dio el visto bueno. Por lo tanto, no entendemos ahora qué problemática puede haber con respecto a esas afiliaciones. Y una vez más exigimos pues, que se tramiten esas afiliaciones y que se les dé el visto bueno. No tenemos más. Fue la propia gestora la que estableció el calendario. Por lo tanto, si establecen la propia gestora que este sábado se cierra el censo, estas afiliaciones se produjeron en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y por lo tanto se han producido antes de que se cierre el censo. Por lo tanto, Albacete no puede ser distinta a las demás provincias del país y por lo tanto están con todo derecho, y además lo tienen, de ser militantes del Partido Socialista. Precisamente el equipo de Pedro Sánchez, en la reunión que pudo mantener hace una semana aproximadamente con
representantes de la gestora, preguntó expresamente por este tema, en concreto por el de Albacete, pero también por otras situaciones que se puedan estar dando de manera similar en otros puntos. Parece ser que allí se le dijo que ese equipo pues, podía revisar un poco cuál era la situación de esas solicitudes para ver que no había ningún problema. No sé si el propio Pedro Sánchez el pasado jueves tuvo oportunidad de comentar con algunos de ustedes si se iba a hacer algo al respecto y en todo caso si se va a llegar ahora a tiempo a que esas personas puedan concurrir en el proceso de primarias. Sí, ese es nuestro objetivo. Además, es verdad que en la reunión que tuvieron los equipos de cada una de las 3 candidaturas con la comisión gestora, el único acuerdo al que se llegó es en cuanto a poder acceder al censo y solucionar aquellos problemas que tuvieran las nuevas afiliaciones. En el equipo de Pedro Sánchez, las afiliaciones de Albacete es uno de los aspectos que contempla y por lo tanto las van a revisar una a una y esperemos que se solucione la situación. En todo caso, lo que sí esperamos es que como la voluntad de ingresar en el Partido Socialista se produjo antes del cierre del censo, pues esas personas tienen que tener derecho a voto pues, al igual que el resto de militantes, ¿no? Por lo tanto, esperemos que se solucionen y el equipo de Pedro Sánchez a nivel nacional pues está trabajando en cuanto a las afiliaciones. Antes de comenzar la conversación apuntábamos una situación que por ejemplo se da en Francia, donde en un proceso de primarias no solo votan los militantes sino también los simpatizantes. Esto es algo que ya se barajó en las anteriores primarias de hace un par de años. En el Partido Socialista algún candidato pues ya lo ponía sobre la mesa, pero de alguna manera se diluyó en el discurso y ahora precisamente pues sería interesante una propuesta que incluso integraría el proyecto de Pedro Sánchez. Imagino que sería complicado lograr algo así en estos momentos, a cuenta de lo complicado que es ya pues, el hecho de que los militantes estén pudiendo de alguna manera hacer que su voz sea escuchada. Es verdad que el equipo que integramos la plataforma de Pedro Sánchez llevamos muchos años luchando por democratizar internamente el Partido Socialista. Llevamos bastantes años, muchos años defendiendo las primarias para la elección de todos los cargos orgánicos, pero también las candidaturas. Y nosotros siempre hemos solicitado que las primarias fueran abiertas, es decir, no solamente cerradas a los militantes, sino que todos aquellos simpatizantes, aquellas personas que se declaran que están de acuerdo con los principios del Partido Socialista puedan participar también, ¿no? Es algo que ya desde hace años se lleva a cabo en muchos países. En Italia se empezó con el tema, el propio Matteo Renzi fue elegido candidato en su momento con el apoyo de millones de personas de izquierdas de Italia. Con el presidente de Francia actual, François Hollande, ocurrió lo mismo, es decir, fueron unas primarias abiertas. Es más, el censo que se utiliza es el censo electoral. Todas aquellas personas con derecho a voto en unas elecciones tienen derecho también a participar en las primarias. Y por lo tanto nosotros planteamos que no solamente tengan que votar los simpatizantes, sino que cualquier ciudadano de izquierda pueda participar en la elección de ese candidato. Pero además le da una legitimidad. No es lo mismo ser investido, en este caso secretario general o candidato a la presidencia del gobierno con unos miles de votos, que por 4 o 5 millones de votos. ¿Cuál sería la manera de articular, o cuál es, por ejemplo, en esos otros países, la manera de articular que esto se pueda llevar a la práctica de una manera sencilla? Porque me dice, podrían votar todas las personas de izquierdas. Esto, a la hora de la verdad, ¿cómo se puede establecer? ¿Qué persona es de izquierdas como para concurrir en ese tipo de procesos o cuál no, para que no sucedan cosas indeseables, imagino, para los intereses del partido del que se está hablando? Yo creo que en las estructuras de los partidos políticos hay mucho miedo a las aperturas democratizadoras, ¿no? El proceso es muy sencillo. Es decir, hemos dicho que en Francia y en Italia se utiliza el censo electoral. Evidentemente tenemos miedo de que participen muchas personas de derecha para pues, elegir un candidato que sea menos de izquierda, etcétera, pero eso no sucede, porque las primarias son un elemento movilizador. Es decir, lo que hacen es hacer protagonista a cada una de las personas de la decisión final, al igual que en unas elecciones. Es decir, no es un comité de sabios quienes eligen quién es el mejor candidato, ¿no? Sino que son cada uno de los ciudadanos que son partícipes y son protagonistas de esa elección. Y por lo tanto, es tan sencillo como que cualquier persona de Albacete, en este caso de la provincia o de la ciudad de Albacete, que quieran
participar en ese proceso, realicen una aportación económica para sufragar los gastos que conlleva y firmar un compromiso en el cual se contemple que comparten los valores del Partido Socialista. Pero no hay que tener miedo a la democracia. Yo creo que todavía seguimos teniendo una idea antigua de la democracia y nos da miedo cualquier aspecto innovador de apertura que abra la puerta del Partido Socialista. En este caso, la candidatura de Pedro Sánchez, defendemos que las puertas del Partido Socialista tienen que estar abiertas de par en par. Es verdad que si cada vez los partidos cerramos más las puertas, impedimos la participación de la población en general y sobre todo de nuestros simpatizantes, pues al final estaremos más alejados de la población. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos abriendo las puertas a la participación. Y yo creo que no hay que tenerle miedo, y el equipo de Pedro Sánchez consideramos que no hay que tener miedo a la participación, y menos todavía a que sean los militantes, los simpatizantes, las personas de la izquierda quienes elijamos quién es nuestro líder y cuál es el programa que vamos a presentar pues en unas futuras elecciones. Siguiendo ese pulso de la actualidad, lo más inmediato ha sido pues esas fechas que se han conocido hoy, de 21 de mayo como posible cita de las primarias y de lo que supondría para el tema del censo, etcétera, lo que pueda decidirse este próximo fin de semana en el Comité Federal. Pero también hay que mirar ayer. Y ayer pues todas las miradas estaban dirigidas hacia el IFEMA de Madrid, porque allí finalmente pues se producía aquello de lo que se ha venido hablando durante tanto tiempo, y era ese paso adelante también de la presidenta andaluza, Susana Díaz, como tercera en este caso en dar el paso de asumir que va a optar a ser secretaria general del Partido Socialista. Se ha hablado mucho del momento, del enclave, de las personas. ¿Usted qué sensaciones tuvo a lo largo de la jornada después de escuchar lo que allí se dijo, de ver, etcétera, todo lo que se ha comentado? Sí, ayer las miradas, yo diría que mediáticas, estaban en Madrid, pero la mirada y el sentimiento estaba repartido entre Madrid y Valencia. En Valencia estaba Pedro Sánchez, un grupo numeroso de militantes de Albacete, estuvimos arropando a Pedro Sánchez en su acto de Valencia, y además yo creo que hay, ¿no? Sí, en Burjasot, eso es. Estuvimos muchos militantes de Albacete también acompañándoles, a pesar de que hace apenas 3 días Pedro Sánchez estaba en Albacete, y realmente yo quería contraponer pues las dos imágenes. Es verdad que Susana Díaz pues ha querido arroparse de personas históricas del Partido Socialista, y Pedro Sánchez pues estaba arropado sobre todo por militantes, es decir, los cargos con responsabilidad política estaban mezcladas con los militantes en el auditorio en el que celebramos el acto, y la contraposición es pues sobre todo una foto que hablaba mucho de pasado en el acto de Susana Díaz, porque está bien reivindicar el pasado del Partido Socialista, pero las personas de la calle lo que necesitan son soluciones a sus problemas de hoy, y es más, la ciudadanía nos reconoce la labor que los socialistas hemos efectuado a lo largo de la historia, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, en el año 82, luego en el año 2004, pero realmente nos demandan que les demos soluciones a los problemas que tienen hoy y los que tendrán en el futuro. Y precisamente en el acto de Pedro Sánchez de ayer de Valencia se habló de futuro, se habló de modelo de partido, se habló de medidas concretas para aplicar a la sociedad, y se habló de un Partido Socialista del siglo XXI. Ayer en Madrid la imagen que se dio pues para muchos de nosotros era una imagen del siglo XX, y nosotros planteamos que debemos mirar al futuro sin olvidar el pasado, pero sobre todo atendiendo a las necesidades de la población hoy. No basta con decir que queremos ser un proyecto ganador, sino que hay que decir cómo queremos ganar, ¿no? Y Pedro Sánchez sí plantea medidas. Tenemos un programa con medidas que se llama Por una nueva socialdemocracia, y desgraciadamente la foto de Madrid pues era una foto del pasado. Esperemos que empiece el equipo de Susana Díaz a lanzar propuestas políticas para que las podamos debatir los militantes. De manera velada, ¿no se deja percibir en el ambiente que indirectamente no deja de haber un cruce de acusaciones mutuo entre, sobre todo, estas dos candidaturas? Aunque no se caiga directamente en el reproche, en el insulto, evidentemente,
pero sí que unos y otros parece que se están refiriendo al contrario de una manera que en ningún caso muestra coincidencia, ¿no? Bueno, la coincidencia es que todos somos del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es decir, todos pertenecemos sí, pero a veces al quizá PSOE, parece que eso se olvida. Pero no hay que olvidar que estamos en un proceso de debate, yo creo que hay que afrontarlo con normalidad, pero es verdad también que la militancia no olvida. Y aquí, aunque se hable de unidad, se hable de fraternidad, se hable de que al final tenemos que ser compañeros más allá de los debates que se puedan producir en cuanto a las primarias, pero es verdad que la militancia y mucha parte de la ciudadanía no olvida lo que ocurrió precisamente el 1 de octubre en el Comité Federal, en el que se forzó la dimisión del secretario general de una forma que muchos podemos considerar como desleal. Es verdad que mucha militancia, muchos militantes, muchas militantes consideraron que había llegado la hora de tirar la toalla. Muchos quisieron abandonar y decir, pues se ha acabado porque nosotros no aceptamos estas actuaciones en nuestro partido, pero es verdad que el anuncio de la candidatura de Pedro Sánchez ha hecho que mucha de esa militancia haya recuperado la ilusión, haya visto de nuevo la posibilidad de que en España pueda haber un PSOE de izquierdas, un PSOE creíble, que hace lo que dice y que cumple con sus compromisos. No es gratuito el no es no es que nuestro compromiso con el electorado era que si somos la alternativa de la derecha, no podemos permitir un gobierno de la derecha. Y por lo tanto la militancia no olvida esos hechos y seguimos considerando que la decisión de abstenernos ante la investidura de Rajoy fue un error que le puede salir muy caro al Partido Socialista, porque nos desdibuja como proyecto, nos compara con el liberalismo o el neoliberalismo de la derecha y dejamos de ser un proyecto propio, autónomo, de izquierdas, y por lo tanto la gente no olvida. Lo bueno es que la gente ha recuperado la ilusión y por lo tanto Pedro Sánchez de nuevo nos ha propuesto un programa en el cual no reconocemos porque es un proyecto de izquierda realmente. Desde que se presentaba ese grupo de trabajo en apoyo a Susana Díaz aquí en Albacete esta semana pasada, a lo largo de toda la semana y sobre todo intensamente durante el fin de semana y esta misma mañana, el presidente de Castilla-La Mancha así se ha referido en los medios de comunicación. Hay una idea que se ha convertido un poco en recurrente por los que optan hacia la candidatura de Susana Díaz, y es la de poner en valor un poco esa figura de que es ganadora, una persona ganadora, e indirectamente se refieren a Pedro Sánchez como un perdedor que ha hecho perder 2 elecciones y que cuántas más había que perder, perdiendo además muchos escaños, etcétera, para que dejase ese puesto. Así lo explicaba Emilio Sáez en la tarde del viernes. Este concepto de cara a la gente, ¿cómo lo ve usted? Sí, el aspecto de ser un partido ganador, un PSOE ganador. Todos los socialistas queremos un PSOE ganador, evidentemente. Lo que sí planteamos desde el equipo de Pedro Sánchez es que nosotros tenemos claros cómo hay que ganar. Para ganar hay que ser creíble, para ganar hay que ser coherente, para ganar tenemos que tener la confianza de los ciudadanos. Muchos de esos ciudadanos que no nos votaron en las pasadas elecciones nos decían: el Partido Socialista tiene un buen programa, tiene un buen candidato que era Pedro Sánchez, pero el problema es que ya no os creemos, porque luego resulta que hacéis lo contrario de lo que nos prometís en las campañas electorales. En este aspecto Pedro Sánchez ha demostrado que es coherente, que es creíble y que por lo tanto planteamos recuperar la confianza basándonos en la coherencia y la credibilidad. Y en ser un partido, si se dice de izquierdas, que haga políticas de izquierdas. En el caso de un partido ganador y un partido de ganadores, pues habrá que recordar que Susana Díaz, ganar en Andalucía precisamente no es que ganara, gobierna además con el apoyo de Ciudadanos, pero aparte es que aquellas personas que siguen reiterando el discurso de que son ganadores, como Emiliano García Paje, como Javier Lambán, como Fernández Vara, etcétera, es decir, no son precisamente, ellos no han ganado las elecciones. Lo que sí hacen es gobernar, en este caso sus comunidades autónomas con Podemos. Lo mismo ocurre en Valencia, en el que el partido más votado fue el Partido Popular. Sin embargo, han tenido la valentía y han tenido también la responsabilidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas de izquierda para poder gobernar.
Y ahora afortunadamente pues tenemos presidentes socialistas en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Valencia, precisamente porque han llegado a acuerdos. ¿Qué es lo que proponemos en el equipo de Pedro Sánchez? El Partido Socialista no puede llegar a acuerdos con el Partido Popular, no puede llegar a acuerdo precisamente con quien es su antagonismo ideológico, que es el Partido Popular. Nosotros tenemos que mirar hacia la izquierda y llegar a acuerdos con partidos que defienden principios sociales parecidos a los nuestros, que es precisamente lo que han hecho en este caso en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Valencia el Partido Socialista. Nosotros también queremos actuar con ese espíritu a nivel de toda España. Es una contradicción que digan que son ganadores cuando no lo son y además pactan precisamente en sus comunidades autónomas con quienes nosotros queremos pactar a nivel nacional. Y sin embargo ellos en ese aspecto se oponen. Por lo tanto, lo único que queremos ganar es la credibilidad, es decir, no seamos contradictorios, defendamos un proyecto creíble y lo que propongamos, llevémoslo a cabo. También se mostraba molesto en este caso Emilio, nos lo decía así el viernes, porque dice que sienten como que se han acuñado un poco el término de militancia, de la militancia de base, como que se ha adueñado esta candidatura de Pedro Sánchez de esos conceptos. Y él decía, bueno, nombraba una serie de cargos y decía que ellos, además de ser cargos, son militantes de base y que ellos también están en los actos y tal y que son militantes. ¿Entiende también esa interpretación o cambia mucho el hecho de la fotografía que vimos ayer en Madrid, de la que vimos, por ejemplo, el jueves en Albacete o la que vio usted ayer en Valencia en torno a Pedro Sánchez? A pesar de que sí sean todos militantes, ¿es lo mismo? Bueno, es cierto que todos somos militantes. Algunos parece que además militantes pues intentan arroparse en cargos orgánicos o institucionales. Militantes somos todos, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es por qué se sienten aludidos. Cuando hablamos, es decir, el proyecto de Pedro Sánchez es un proyecto que plantea que el PSOE sea un partido de izquierdas. Plantea que es la candidatura de la militancia. Por lo tanto, no nos apropiamos, es que nos decidimos además con actuaciones concretas. En nuestros actos los protagonistas son los militantes, no son los cargos orgánicos, ¿no? Ni los cargos institucionales. Si precisamente nos acusan de patrimonializar el concepto de la izquierda o el concepto de la militancia, pues no tienen más que hacer lo mismo, que apelen a la militancia, que hablen con la militancia y que declaren que ellos también quieren un partido de izquierda. Es tan sencillo como eso. Nosotros sí sabemos cuál es nuestro proyecto político, y es que la socialdemocracia no se puede desdibujar pactando con partidos de la derecha. El último ejemplo lo tenemos en las elecciones de Holanda, en el cual después de muchos años de colaboración entre la socialdemocracia holandesa y el Partido Liberal holandés, ha desdibujado el proyecto socialdemócrata. Y nosotros aquí no nos queremos dibujar. No queremos tampoco camuflarnos, queremos decir que somos un partido de la izquierda española, no de centro izquierda moderado, no, somos un partido de la izquierda, de una izquierda realista, de una izquierda además que propone cosas que se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, si la otra candidatura también plantean que son de izquierda, no tienen más que decirlo. Nosotros no nos arropamos ni tampoco nos apropiamos de conceptos, defendemos los conceptos en los que creemos. Francho, para la gente que pueda estar dudando ante lo que pueda pasar, que por ejemplo pongamos que son afines al proyecto que propone Pedro Sánchez, que están con él como militantes, que le van a votar el día de las primarias, imaginamos que cuenta con el amplio respaldo de la militancia y que vuelve a lograr la Secretaría General. ¿Qué se le dice a ese militante que sabiendo eso también sabe que la figura ahora mismo de Pedro Sánchez entre los pesos pesados, como se suele decir, del partido, no es que sea como lo era en la última etapa, sino que está ahora mucho más debilitada que entonces, porque todos ya están claramente desmarcados en el lado de la candidatura de Susana Díaz? ¿Qué podría hacer a esas personas pensar que el destino no vaya a ser el mismo para ese secretario general que el que acabó siendo el 1 de octubre, si vuelve a salir secretario general ahora? Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener unas primarias en las que se va a elegir un secretario, una secretaria general, pero en el mes de junio vamos a tener un congreso. Las primarias sirven para elegir el liderazgo del secretario general
y el Congreso sirve para definir, debatir y llevar a cabo la elaboración de un programa o de un proyecto político del partido, es decir, cuál es nuestro pensamiento político, ¿no? Y por lo tanto, lo importante en este caso es que aparte del pensamiento político, aparte del proyecto político del Partido Socialista que se debatirá en el Congreso, también se van a debatir los estatutos, qué modelo de partido queremos. Nosotros sí lo que planteamos, y el equipo de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez plantea que la militancia sea la base de todas las decisiones en el partido. Es decir, la militancia tiene que opinar sobre si se llega a un acuerdo de gobierno o de legislatura con otra fuerza política. La militancia es quien elige a los secretarios generales, pero también es quien los quita, porque lo que no podemos permitir es, como ocurrió el 1 de octubre, que lo que eligió la militancia en su día, unas cuantas personas fuercen a que se elimine. Es decir, se forzó la dimisión de la mayoría de la Comisión Ejecutiva Federal y, por lo tanto, lo que hizo es forzar la dimisión del secretario general. Un secretario general, recordemos, que fue elegido por toda la militancia, ¿no? Por lo tanto, los estatutos tienen que dejar claro esos conceptos. Nosotros planteamos un modelo de partido en el cual se contemplen las incompatibilidades y la limitación de mandatos. Es decir, no podemos permitir que unas personas estén ocupando cargos institucionales u orgánicos año tras año, y además vayan cambiándolos para que no parezcan el mismo. Tampoco podemos permitir que una misma persona, un mismo militante, tenga 2 o 3 salarios porque ocupa varios cargos al mismo tiempo. Por lo tanto, un solo militante, un solo salario. Y además planteamos que lo que ponga la militancia solo pueda quitarlo la militancia. No podemos permitir que sigan ocurriendo cosas como las que ocurrieron el 1 de octubre. Y para eso está el debate de incorporar en los estatutos los mecanismos que permitan que este partido sea abierto, pero que también sea lo más democrático posible. Yo haría un llamamiento a toda la militancia a que no le tengamos miedo a la democracia. La democracia es, al fin y al cabo, el sistema que nos permite que seamos protagonistas del cambio. En este caso, la militancia quiere ser el protagonista del cambio y nosotros vamos a procurar que la militancia sea, en el futuro, protagonista del cambio. ¿Qué papel consideran que puede jugar la candidatura de Patxi López en todo este proceso de A3 por el momento? Habida cuenta de que hasta hace muy poco tiempo pues era una persona afín a Pedro Sánchez y que en muchos conceptos del proyecto comparten muchas líneas. Sí, la candidatura de Patxi López fue la primera, además, que surgió. Nosotros tenemos la impresión de que surgió porque creían que Pedro Sánchez no se iba a presentar. Es verdad que cuando Pedro Sánchez pues empieza a realizar actos en toda España y ya plantea oficialmente su candidatura, hemos visto cómo la candidatura de Patxi López queda un poco desdibujada, porque es cierto que en este momento nos encontramos con 2 grandes candidaturas, con la de Pedro Sánchez y la de Susana Díaz. El equipo que apoya a Patxi López realmente eran personas que habían colaborado estrechamente con Pedro Sánchez en el pasado y por lo tanto nosotros esperamos que todavía pues, pueda ocurrir que Patxi López se una a la candidatura de Pedro Sánchez y que podamos pues, afrontar esas primarias de forma unidos y que al fin y al cabo, al ser una elección a una sola vuelta, pues que finalmente concurran 2 candidaturas, 2 grandes candidaturas, 2 grandes modelos de sociedad y 2 grandes modelos de partido, y yo confío en que finalmente solo haya 2 candidaturas y que las personas que apoyan a Patxi López puedan en el futuro apoyar la candidatura de Pedro Sánchez. Volviendo antes de concluir a una rápida pincelada sobre Albacete, en ese acto del jueves en el Paraninfo tomaron la palabra varios protagonistas, pero sobre todo los alcaldes, en este caso del Bonillo, de Carcelén, y también el secretario general provincial del Partido Socialista, coincidieron en un aspecto fundamental, que era el de pedir pues ese respeto y esa libertad para la militancia para que votasen libremente. Se ha traspolado quizá de una manera muy acusada a las agrupaciones, en este caso a la provincial de Albacete.
esa situación que ya se venía dando, ese choque de trenes que estuvo en Madrid desde octubre, incluso antes, ¿se ha trasladado aquí o se está viviendo aquí de una manera acusada, Francho? Yo diría más que en Albacete ciudad, se puede vivir más en las pequeñas localidades. Evidentemente en las grandes ciudades, donde participamos muchas personas en el debate, pues se actúa de forma mucho más arropada, es decir, se constituyen plataformas y aquí pues hay numerosos militantes de la ciudad de Albacete en la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, y en la localidad ocurre lo mismo, pero es verdad que en las localidades nos encontramos con núcleos mucho más reducidas, muchas menos personas, y por lo tanto, pues sí, los debates pueden ser un poco más duros, pero yo tengo que decir que sobre todo son más responsables. En las pequeñas localidades nos están diciendo que van a actuar con absoluta libertad, que nos estamos jugando el futuro del Partido Socialista y por lo tanto el futuro de la izquierda de España, ¿no? Están actuando con mucha libertad, con mucha convicción también, con mucha ilusión, porque sabemos que al fin y al cabo en las próximas elecciones locales van a ser esas personas quienes van a actuar en nombre del Partido Socialista. Y por lo tanto, pues al final es cierto que en toda España el debate es el mismo, ¿no? Actualmente tenemos pues 3 candidaturas a la Secretaría General, estamos debatiendo los proyectos, las ideas, el modelo de España y el modelo de partido que queremos para el futuro, y en todas las localidades se viven de la misma forma. La única diferencia es que en algunos sitios pues hay más soledad, hay menos personas, hay menos arropamiento. ¿Hay miedo, Francho, en algunos casos? Porque justo esa frase me llamaba mucho la atención. La decía Manuel González Ramos, aprovechando un poco la canción que había sonado antes como hilo hasta que dio comienzo el acto. Decía, como decía la canción, hay que sacar los miedos afuera y que la militancia no tenga miedo para votar. ¿Hay miedo en algunos casos? Hay prudencia, hay mucha prudencia en las agrupaciones locales, en las pequeñas sobre todo, porque sabemos que los alcaldes, los concejales, los secretarios generales de agrupación, pues al final son los que tienen que dar la cara ante la ciudadanía. Y por lo tanto, si el no estar de acuerdo con la directriz del partido va a conllevar que el ayuntamiento tenga menos recursos o que tenga pues algún proyecto que al final no pueda salir adelante, quienes dan la cara ante la ciudadanía de sus localidades son precisamente los alcaldes y los concejales, ¿no? Por lo tanto, hay prudencia, eso sí es verdad, hay prudencia y respeto, pero por eso hacemos un llamamiento a actuar con libertad. Y además lo están haciendo, están actuando con libertad y están intentando decir que este proceso es fundamental y para que salga adelante y lo hagamos bien dentro del Partido Socialista, todos tenemos que actuar con libertad, cada uno de acuerdo con sus convicciones, pero al fin y al cabo luchando por sus ideales, que es lo que pretendemos. Francho, ha sido un placer también tenerle por aquí palpando la situación y el ambiente, sobre todo, que se vive en la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. Somos socialistas desde Albacete. Queda mucho hasta el 21 de mayo, seguro van a ser semanas intensas de trabajo que iremos como no evaluando, pero desde aquí pues encantados de tener también esta toma de contacto con ustedes. Gracias a vosotros. Un placer. Francho Tierraseca, miembro de esa plataforma Somos Socialistas, en apoyo a Pedro Sánchez en Albacete, protagonistas de ese gran acto que tuvo lugar el pasado jueves aquí en el Paraninfo Universitario, donde acudió pues el propio candidato, ya a punto de serlo, Pedro Sánchez, a la Secretaría General del Partido Socialista. Ya saben que le pueden escuchar las veces que deseen, pues explicando un poco cuáles son esos ejes de acción que lideran el proyecto que encabeza en este caso Pedro Sánchez para el Partido Socialista, que a ellos como militantes les atrae y que quieren para el PSOE del futuro. Ya saben que está a su disposición a través de la web www.lacerca.com. Cuídense mucho, seguimos contándoles cosas. Hasta luego.